¿Quieres aprender a crear esta barra que te está apareciendo en este momento en tu página web? Quédate que ya te enseño cómo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Branco Cabrera y te doy la bienvenida a mi canal Sites Creativos. En ese canal yo ayudo a las personas a crear y vender páginas web desde el absoluto cero, sin saber de programación, sin saber de diseño. Así que aprovecha, sigue mi perfil, dale like a ese video, comparte la información que vas a ver el día de hoy porque de repente hay alguien que la pueda necesitar y te voy a mostrar el paso a paso para que puedas crear esta barra que está apareciendo en este momento de una forma fácil, de una forma sencilla, sin usar ningún plugin extra, ningún plugin pago, y lo puedes hacer con este paso a paso. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a que te suscribas al canal y veas los próximos videos que voy a ir posteando durante estos días, porque te voy a compartir mucha información que te va a ser de real valor. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pues bien, lo primero que vamos a hacer va a ser ingresar aquí a la parte de abajo y vamos a crear un container. Es sumamente recomendable que hagamos esto primero. Si no usas containers, lo cual te recomiendo que hagas porque es lo último que tiene Elementor, y igual te va a funcionar. Vas a dirigirte aquí a la parte de abajo y acá donde dice huecos vas a ponerlo en 0. Entonces va a quitar los espacios que hay aquí. Esto lo vamos a poner aquí en ancho completo, ¿ok? Y vamos a irnos aquí también, a dirigirnos aquí a avanzado, y en esta parte vamos a dejarlo en 0. ¿Qué cosa he conseguido con esto? He conseguido que en este container no haya ni un solo borde, ¿ok? Ahora, eso es realmente importante. Para poder hacer ese tipo de página o hacer ese tipo de funciones necesitas Elementor Pro, porque Elementor Pro te va a permitir usar el código HTML. Si no usas Elementor Pro, visita el video que te voy a dejar aquí arriba de mi canal, que puedes usar Pro Elements. Pro Elements es una licencia genérica de Elementor que también la usa el mismo Elementor. La diferencia es que Pro Elements utiliza, Elementor utiliza esta licencia genérica que es la gratuita, y Elementor te cobra por todo el contenido agregado que ellos ponen, que son sus plantillas, que son los recursos adicionales que ellos tienen. Entonces acá Pro Elements, en este caso que lo estoy haciendo para una página de prueba, te va a permitir usar todas las funciones. Entonces, regresando aquí, vamos a venir a esta parte y vamos a irnos a atributos. En atributos, avanzado, atributos, y aquí en atributos vamos a pegar este código de aquí. Este código te lo voy a dejar en mi canal de Telegram. Debajo de este video vas a encontrar la opción para participar del canal. Te voy a ir dejando todos los códigos de todos los proyectos que vaya realizando. Entonces aquí pones tu texto y pones, por ejemplo, aprenda a crear webs desde 0. Punto. Ok, estoy dejando este punto a propósito para que vaya saliendo más adelante. Una vez que hemos hecho esto, venimos aquí y aquí vamos a buscar el HTML. Ese HTML que lo vamos a colocar aquí. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí vas a pegar este código que te estoy dejando, exactamente este, y nos vamos a dirigir a esta parte de aquí de ajustes. En avanzado vamos a venir al archivo que te estoy dejando, como ya te había comentado, en Telegram, este de aquí, y vas a copiar todo esto en el CSS. Ojo, tiene que ser en esta parte de abajo donde está la ruedita dentada que te estoy marcando ahora. ¿Por qué? Porque si de repente no lo haces ahí, puede ser que no funcione. Ok, entonces voy a copiar esto aquí, voy a venir nuevamente aquí, lo voy a pegar y ya estaría listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle aquí actualizar y vamos a ver una vista previa de cómo es que se está viendo la página web. Entonces, aparentemente no hay nada. ¿Por qué? Porque la medida que le he puesto aquí va de arriba hacia abajo, pero si jalamos un poquito el cursor, vemos que ya sale nuestra frase: aprenda a crear páginas web desde 0. Hasta aquí ya estaría listo lo que viene a ser esta línea que corre. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar el color
tanto de las letras como el color de fondo. Para esto regresamos aquí, vamos a cerrar esta página, automáticamente va a regresar aquí, venimos aquí al container y en el estilo tomar un color, por ejemplo, vamos a moverlo a un color medio naranja, jugamos aquí con esto, aquí lo subimos y vamos a actualizar. Vamos a fijarnos cómo nos quedó, presionamos aquí y miren ya quedó aquí el fondo de color naranja. Ahora, ¿cómo cambiamos las letras? Para cambiar las letras vamos a venir aquí en la parte de abajo, nuevamente en esta ruedita. ¿Por qué la ruedita? Porque aquí está el CSS, venimos a donde dice avanzado y aquí al final es donde podemos hacer los cambios. Por ejemplo, acá está el color 000000. Entonces, si por ejemplo yo le doy aquí a FF00, que puede ser cualquier otro color, le doy a actualizar y regresamos a la previsualización, las letras ahora son amarillas. Entonces, por ejemplo, si le pongo FF, actualizar, veamos que las letras ahora son blancas. Acá ya tenemos la libertad de jugar como nosotros queramos con las letras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le di padding de 1.5, vamos a ver, por ejemplo, de 1.3, actualizar, ¿y qué va a pasar? Se hizo un poquito más chiquito, ¿ok? Si queremos que las letras no sean solamente mayúsculas, acá le podemos lowercase. Entonces, acá si le pongo lowercase, ¿qué pasa? Ahora son todas minúsculas. Pero más bonito es con upper, ¿no? Entonces le voy a poner aquí upper case y ya estaría listo. A ver, vamos a actualizar. Acá creo que la actualizar. Ah, no, está mal escrito. Actualizar, ahora sí. Ya está en uppercase. Ahora, quiero marcar contigo aquí un detalle que solamente para ponerlo un poquito más bonito este efecto. Si nosotros venimos aquí a Elementor, por ejemplo, y reducimos aquí fondo y nos vamos al borde, le podemos hacer un cambio aquí en el color así medio naranja. Ponemos ahí como que está difuminando y le damos a actualizar. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Está tomando como un poquito de sombra. Vamos a hacerlo un poquito mayor. Vamos a ponerlo un poquito más borroso. Ahí está. Creo que ahí queda mejor. Vamos a extenderlo un poquito más. Eso. Y vamos a actualizar. A ver. Mira que ya de los dos lados empieza como a salir una parte borrosa que ya parece más interesante. Entonces, por ejemplo, si lo quisiera igualar, entonces en el fondo aquí, por ejemplo, acá lo podría hacer más suave, ¿no? ¿Qué pasaría si lo hago así? Actualizar. Mira que consigues hacer unos juegos de colores interesantes. Entonces, voy a quedarme por aquí en este video. Espero que este video te haya ayudado, que la información que te di te sirva y nos vemos en el próximo video. Cuídate y chao, chao.